Simplificar la programación orientada a objetos. Y que sea de pronto más familiar para ustedes, mostrándole de pronto atributos más visibles posiblemente de un objeto, más visibles que, digamos, el ejemplo que les acabo de mostrar, que era de pronto muy didáctico. Un ejemplo más práctico, y para mostrarles lo que les mencionaba cuando hablábamos de programación orientada a objetos, pues como introducción, que es el comportamiento. La idea es mirar cuál es el comportamiento o cómo se asocian las funciones a un comportamiento de un específico objeto. Bueno, póngame entonces por favor atención al computador, por favor, a la pantalla. Listo, muchachos. Por favor, en el momento en que alguien no entienda algo, me suspende lo que esté haciendo para que todo quede claro. La idea es que hagamos esto de una forma clara una vez y no lo repitamos varias veces. Entonces voy a tratar de agilizar un poquito, muchachos, y me suspenden. Nuevamente, como les había dicho, la directiva de preprocesador, número include. Vamos a suponer, porque aún no sabemos, porque no hemos hecho el código, que vamos a utilizar IOStream. Si no lo fuéramos a utilizar, no es necesario colocar esto. Listo. Vamos a guardar para que este editor de texto, que es el Genie, me muestre me resalte las posibles nomenclaturas de C++ y las palabras reservadas. Vamos a llamar este ejemplo cubo.cpp. Recuerden algo, muchachos, en Linux los archivos no es necesario que lleven extensiones, porque yo le pongo la extensión .cpp al archivo. Recuerden que una de las funcionalidades de poner una extensión es que yo, como usuario de mi máquina, sepa qué archivo es ese. Si yo tuviera una lista de archivos en los que ninguno tiene extensión, posiblemente me enredaría, ¿cierto? Porque no sabría cuál es el ejecutable, cuál es el de texto, cuál es tal cosa. Entonces es complicado. Entonces, digamos que para Linux la extensión como tal es algo informativo, no tiene que ver, o sea, no es una condición para que el programa como tal lo ejecute, como si lo es en Windows. En Windows, si un archivo no tiene extensión, él solo no sabe identificar con qué programa se ejecuta. Bueno, vamos a guardarlo cubo.cpp. Si quieren ustedes, muchachos, van creando el mismo contenido en sus computadores para que vamos haciéndolo dinámico. Bueno, la siguiente línea, muchachos, es la activación del espacio de nombres. Si yo tengo IOStream, tengo que activar el espacio de nombres para no tener problemas con cin, cout y con las otras cositas que ya vimos. Más adelante, cuando veamos espacio de nombres, vamos a ver a qué me refiero con activación del espacio de nombres. Por el momento, using namespace std. Listo, muchachos. Entonces vamos a comenzar creando una clase. Siempre la estructura de un archivo va a ser una clase o varias clases, ¿cierto? Y el main. Entonces vamos a crear el main. Int main sin argumentos. Listo. Y como es este, de una vez le coloco return 0. ¿Quién me dice, muchachos, para qué hice todo esto de una vez?
¿Por qué va a colocar return 0 si todavía no ha acabado? A ver, ¿quién me dice por qué? Para que no le pague por altos por ¿Para qué? que no le olvide después, para que no muestre errores. Correcto. Esa es la principal razón. Si usted sabe que algo va ahí y es inamovible, colóquelo de una vez para que no se le olvide. Listo, muchachos. Entonces, en la clase vamos a crear una clase cubo. Entonces vamos a empezar a pensar en términos de un objeto físico. ¿Cuáles son las características que ustedes creen que debe tener un cubo? Dígame en características. Tengo una, No oigo, ¿cómo? que tengo un área. Un área. Correcto, pero posiblemente eso, el área es algo que yo pueda calcular. Que sea un elemento que yo pueda medir o que sea característico del cubo, dígame. La forma. ¿Cómo? La forma no. Pero algo más específico, que nos diga, porque yo podría decir la forma es achatada y eso a mí no me dice nada. Algo más específico. El número de la Pues, como es un cubo debería tener 3. Pero me gusta esa apreciación. O sea, los lados de un cubo podrían ser una característica. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, para mí un dato va a ser el lado 1, ¿cierto? Otro dato va a ser el lado 2. Y otro dato va a ser el lado 3. Dígame otra característica. Para que entiendan, muchachos, lo que son características o variables de un objeto, por ejemplo, podría tener uno que es por ejemplo, un entero. Por ejemplo, un char más bien. Un char que se llame color. ¿Cierto? El cubo puede tener un color. Se me ocurrió esa característica. Dígame otra característica de un cubo. Una última para que continuemos. Por ejemplo, textura. Por ejemplo, la textura. Listo. Muchachos, según la regla que les dije ahorita, que no siempre, pues que la idea es que siempre se haga así, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Quién me repite la regla que les dije ahorita? ¿Cómo deben estar las variables en una clase? Privadas o Privadas. Las variables deberían ser privadas. Entonces colocamos private, 2 puntos. Todo lo que está por debajo de private es privado. ¿Cierto? Pero para que vean, muchachos, que no es una regla, yo puedo hacer esto. Yo puedo colocar una variable pública. Miren lo que dice ahí en la pantalla. Coloqué que textura sea una variable pública para que vean que no es una regla, es una sugerencia. Que las variables sean siempre privadas, pero dejémoslo así a manera de ejercicio. Vamos a darle tab a esto para que nos organicemos. Bueno, muchachos. Ahora, dígame, en general, ¿qué podría yo obtener o qué quisiera yo obtener de un cubo? Lo que les decía ahorita ustedes me decían el área. Mire que el área es algo que uno debe calcular. Si yo voy a hacer un programa, ¿por qué no hago un programa que me lo calcule? ¿Cierto? Entonces yo podría calcular el área, que en realidad es el volumen. Por ejemplo, yo podría decir, vea, vamos a crear una función, ¿cierto? Que se llame calcular volumen. Calcular volumen, ¿cierto? ¿Quién me dice qué datos le deberían ingresar para calcular el volumen? el tamaño de los lados
los lados, ¿cierto? Así es. Entonces deberían entrarle 3 enteros. Listo, ahí terminé. ¿Quién me dice qué hice ahí con esa función? Puedes subir un poquito la línea, puede ser recordar no la tapa. Claro. Ahí está bien. Bien. ¿Qué hice con ese? ¿Qué hice en esa línea? Ahí declaró la función pro y le dio tres datos de tipo entero. 3 argumentos. Correcto, la declaré. La declaré. Que quede muy claro eso, no la definí, la declaré. Voy a recortar un poquito este nombre para que no nos quede tan engorroso ahí, muchachos. Calbol lo voy a llamar, Calbol. Listo. Bueno, ¿qué más podría yo obtener del cubo? A ver cómo... Entonces una pregunta, ¿qué pasa si el usuario quisiera obtener el color? ¿Lo podría hacer directamente? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque esa variable está en privada pro. Listo, entonces para que me entiendan cómo funciona la mecánica, vamos a... Entonces, se supone que como es privada debe haber algo que lo lea, que la lea, perdón. Si no hay algo que la lea, no la puede leer nadie. Entonces yo me tengo que inventar un mecanismo para que la gente me la pueda leer. Entonces, por ejemplo, ¿qué mecanismo podría ser? Vamos a decir que devuelva un char, por ejemplo. Una función que devuelva un char. Llamémosla obtener color. Obtener color. Recortémoslo un poquito. Llamémosla obtén color. ¿Cierto? ¿Qué argumento le debería entrar a eso? ¿Quién me dice? Si yo quiero ir por el color, ¿qué le debería entrar a la función? El char color pro. El char color. Pero por el momento no nos preocupemos porque sea el char color. Declaremos que sea un char. ¿Cierto? Correcto, muchachos. Entonces miren, hasta ahí quiero que quede claro algo. ¿Qué son las variables? ¿Cierto? Las variables en una clase son las características. Acuerden, les pido por favor que repasen las diapositivas de la clase anterior. ¿Qué son las variables? Las características de un objeto. Las características como tal de un objeto para mí son una variable. ¿Qué son las funciones? ¿Qué son las funciones dentro de una clase? Las funciones dentro de una clase son los comportamientos que puede tener el objeto. Los comportamientos, las acciones o lo que se puede hacer con el objeto. ¿Qué se puede hacer con este objeto? Calcularle el volumen, obtenerle el color, ¿cierto? Y podría hacer muchas cosas más. Pero para efectos didácticos vamos a dejar hasta ahí. ¿Queda muy claro eso, muchachos? Y recuerden, el hecho de que sea privada es que no se puede acceder directamente desde el mundo exterior. Y el hecho de que sea pública es que se la puede acceder cualquiera desde el mundo exterior. Pregunta, ¿cómo es que debe accederse desde el mundo exterior? ¿A través de qué? ¿A través de qué? De un objeto. Porque es el que hace referencia. Si no, usted no tiene cómo dar referencia. Entonces miren, muchachos, que les quería poner este ejemplo para que vean muy claros. Tendría sentido en este esquema que yo coloque aquí, por ejemplo, radio, ¿cierto? Otro entero que se llame radio y que yo trate de acceder a esta variable de esta forma. Estoy colocando aquí un ejemplo, muchachos. Que yo trate de acceder aquí como, supongamos que eso sea un objeto que se llame mi cubo. Punto radio. ¿Les parece que eso es coherente? No, porque un cubo no tiene radio. Entonces recuerden cuando yo les decía el curso, la tutoría pasada, que tanto las variables, que son las características, como los comportamientos, que son las funciones, están estrechamente ligadas. Si usted no las liga,
No tiene sentido que cree una clase y que programe orientada a objetos. Esa es la orientación. Entonces, no tiene sentido que yo cree una variable radio, pues porque el cubo no tiene un radio, a no ser de que yo vaya a hacer otra cosa ahí rara, ¿cierto? Entonces, bueno, continuemos, muchachos. No he definido las funciones. Bueno, perdón, muchachos, que aquí cometí un error. ¿Quién me dice qué error hay en esa pantalla que estamos viendo ahí? De la línea, mejor dicho, de aquí para arriba. ¿Qué error hay? A ver quién lo ha detectado ya. ¿Qué error hay? No sé. ¿Cómo se llama la clase? Sí, No le da un nombre a la clase, correcto. Entonces recuerden que debo darle un nombre. Vamos a llamar la clase cubo. ¿Cierto? Listo, le di un nombre que es cubo. Entonces ahora sí, como les decía, tengo declaradas las funciones, pero las tengo que definir. Vamos a definirlas. Vamos a inventárnoslas. Listo, entonces vuelve y juega. Int calbol. ¿Qué le debe ingresar a calbol? Le debe ingresar pero esperen un momentico, muchachos. Acuérdense aquí en pareja. Me voy a remitir aquí a pareja, ¿cierto? Miren que como la función, miren que como la variable es privada, ¿cierto? La variable es privada, yo no puedo colocarla aquí como un argumento, porque estaría violando lo que yo les estoy diciendo. Precisamente la función es la que necesita obtener eso. Entonces, ¿cómo hago ahí, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Sí les queda claro eso, muchachos? ¿O nos enfrentamos al error? ¿Quieren que nos enfrentemos al error? Uno aprende enfrentándose al error. Vamos a poner int lado 1, int lado 2 e int lado 3. Listo. Vamos a abrir. ¿Qué queremos que haga esta función? ¿Cierto? ¿Qué queremos que me retorne? Voy a hacer una función sencillita, con un retorno de una, al grano. ¿Qué queremos que nos retorne esta función? Un entero, ¿sí o qué? ¿Y cuál debe ser ese entero? Debe ser el volumen. ¿Y el volumen del cubo cómo se halla? Multiplicando todos los lados. Entonces lado 1 por lado 2 por lado 3. ¿Correcto? Hasta ahí está claro, muchachos. ¿Quién me dice que le falta esa función? Le falta algo importantísimo. ¿Hasta dónde llega la clase? ¿Ya vieron hasta dónde llega la clase? Miren que llega hasta acá. Entonces, ¿qué le falta a esa función? Es clarísimo lo que le falta, muchachos. El char no. No, porque se devuelve un entero. Tiene el punto y coma aquí. Recuerden que la función no termina con punto y coma.
Ojo muchachos, que les falta un concepto de C++. ¿Qué es lo que le falta? El ámbito. Recuerden que esa función es de la clase y la estoy declarando por fuera, la estoy definiendo, perdón. Entonces, ¿qué necesito decirle? Que es de la clase cubo. Necesito decirle que es de la clase cubo. ¿Queda correcto eso, muchachos? ¿Queda claro? ¿Qué función me falta? Me falta obtén color. Entonces devuelve un char. Obtén color. ¿Cierto? ¿Qué le entra a obtén color? Le entra un char. Pero esa no pongamos a que le entre nada, muchachos. Dejémosla así, sin que le entre nada, para que vean lo que yo les quiero mostrar ahorita. Entonces, ¿cuál es la función de esa función, valga la redundancia? ¿Cuál es el objetivo de esa función? ¿Para qué creamos ese obtén color? ¿Sí se acuerdan? Recuerden que la usamos para poder obtener el color, porque el color es un dato privado y no lo podemos obtener directamente. Entonces, ¿qué se le da ahí? Return, ¿qué? 0. No. ¿Qué queremos retornar con esa función? Color. Queremos retornar color. Ese es el objetivo de esa función. Que siendo pública vaya y obtenga color. No es el objetivo de esa función, muchachos. Listo. Entonces, antes de que nos enfrentemos al error, muchachos, para que lo cojan de una vez, me parece mejor que lo cojan de una vez. Miren, si esta función entra dentro de la clase, pónganle mucha atención a esto, muchachos, que es un concepto muy básico. Si esta función está dentro de la clase, la función callBall, si está dentro de la clase, quiere decir que ella puede ver las variables privadas. Si está dentro, quiere decir que puede ver las variables privadas. Entonces, no tiene sentido que yo se las ponga como argumentos. ¿Por qué? Porque ahí nadie se las va a entrar. Él las va a ir a leer de su propia clase. ¿Sí queda claro eso, muchachos? Entonces, miren, les voy a borrar eso que hay. ¿Qué pasa si yo les borro esto? ¿Consideran que está correcto si borro esto? ¿Está correcto o no está correcto? Entonces les voy a explicar por qué es correcto. Es correcto porque aquí le estoy dando el ámbito a la función. Es de la clase cubo. Y como él está dentro de la clase cubo, él puede ir a mirar esta directamente por estar adentro. Que era la condición, si recuerdan, que sea pública es pública y que esté adentro de la clase está adentro. Entonces esto no hay necesidad porque él va a bailarle directamente. ¿Queda claro eso, muchachos? ¿O no quedó claro? ¿No quedó claro? Vuelvo y les explico. La función callBall está dentro de la clase, eso es claro, ¿cierto? Las variables lado 1, lado 2 y lado 3 están dentro de la clase, ¿cierto? Regla número 1, esto es de reglas. Si usted está dentro de la clase, yo estoy dentro de la clase, usted y yo podemos vernos tranquilamente sin ningún inconveniente. Hago la analogía con el televisor. Si los dos estamos en la pieza, podemos ver televisión tranquilamente. No por el hecho de yo estar en la pieza me tengo que salir a verlo afuera, no, yo ya estoy adentro, veo televisión como adentro tranquilamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acceso directo a lo privado. ¿El problema cuál es? El problema es cuando alguien quiera acceder a alguna de esas cosas. Entonces voy a empezar a repasar una por una. ¿Alguien puede acceder directamente al lado 1? Correcto. ¿Al lado 2? Al lado 3, a color y a textura. A textura sí. A callBall, ¿puede acceder directamente?
y a obtén color. Sí, señor. Entonces, ¿cómo? Yo puedo acceder a Calbol, ¿cierto? A través de Calbol voy a ir ¿a cuál? Voy a ir a estas tres. ¿Sí entienden cómo es el puente? Me busco una que pueda acceder. Y a través de esa que puedo acceder, voy a acceder a las que no puedo hacer. ¿Cierto? Obviamente, dependiendo de lo que tiene esa función por dentro. Entonces pregunta, ¿ese usuario podrá conocer algún día el detalle de los lados? ¿Ese usuario podrá conocer algún día el detalle de los lados? No. No, porque mire que la función sí lo único que hace es multiplicarlos. Entonces miren, si yo los asigno aquí, si yo le digo que este vale 2, si yo digo que este vale 3 y si yo digo que este vale 5, un usuario final que para él la clase es una caja negra, no la ve de por fuera, él podrá saber cuáles son esos valores. No, él lo único que puede obtener es el volumen. ¿Sí queda claro eso, muchachos? O sea, él nunca puede ir a la 1 porque no hay nada que me permita obtenerla. Él lo único que puede hacer es ir a color. Lo único que puede hacer es ir a color, que es rojo, por ejemplo. Eso es lo único que puedo hacer. ¿Por medio de qué? De la función obtén color. ¿Queda claro eso, muchachos? Enseguida, cuando creemos el objeto, les hago la dinámica de los ejemplos. ¿Qué le falta a esta función obtén color? ¿Qué le falta? El char. Eso también va en el ámbito pro. Correcto, le falta el ámbito, porque la estoy definiendo afuera. Entonces, ¿qué? Pero vení, ¿vos de dónde sos? Ah, yo soy de la clase cubo. Yo soy de la... Ah, listo, ya sé de dónde sos entonces. ¿Queda correcto, muchachos? Ahora sí, vámonos al grano, muchachos. Vámonos al main, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en el main? Creemos un objeto. Díganme un nombre ustedes. ¿Cómo creamos el objeto? Pónganle un nombre al cubo. Un nombre cualquiera. Dígame un nombre para el cubo. Listo, cubito. Se llama cubito el objeto. Pero tengo que decirle de qué clase es. Entonces le tengo que decir, vea, usted es de la clase cubo. Usted es un objeto cúbito de la clase cubo. Esto es la forma de indicarlo. Esta es la forma de indicarlo. ¿Correcto? Bien. Listo. Entonces ahora que ya tengo creado el cubo cubito, puedo ir a hacer muchas cosas con él. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el volumen de cubito, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces lo que voy a hacer es que vamos a imprimir cout, vamos a poner algo aquí que sea volumen del cubo, vol del cubo, ¿cierto? Y le voy a dar la función con la cual obtengo el volumen. ¿Cuál es la función con la cual obtengo el volumen? Calbol, ¿cierto? Calbol. Y Calbol no tiene ningún argumento. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Quién me dice qué error hay ahí? ¿Quién nos dice qué pro? ¿Qué error hay en la línea 28? Pues le falta el nine, ¿no es? ¿Le falta qué? No, pues eso me falta, pero ese no es el error. Eso es para que me retorne el carro, para que el cursor se ponga en el siguiente renglón, pero ese no es el error. Dígame cuál es el error ahí. Oh, muchachos, que es de concepto. ¿Yo cómo puedo acceder a la función calbol? ¿A través de qué? ¿A través de qué puedo
acceder a la función callBall? ¿A través de qué? De un objeto. Y lo estoy nombrando por alguna parte. No. Entonces tengo que darle ¿qué? ¿Quién me dice que le falta antes a callBall? ¿Cómo? Cubito punto. Cubito punto. callBall. Cubito punto callBall. Correcto. Por ejemplo, otra opción. Yo quiero obtener el color. Listo. Entonces vamos a obtener el color. Color del cubo. ¿El color del cubo cuál es? ¿Cómo lo accedo? Sea lo que sea, lo tengo que acceder a través del objeto cubito. ¿Cómo es que se llama la función para obtener color? Obtén color. Entonces le doy obtén. Si ven que me aparece ahí con este editor de texto, obtén color. No necesito argumentos, entonces le doy hasta ahí. Y le doy en line. Hasta ahí está claro. Ahora vamos a hacer el ejercicio. ¿Se acuerdan de este que no hemos tocado para nada? Textura. Vamos a asignarle un valor. Pongámosle el valor rugoso. Rugoso. Sí. Listo. Yo puedo acceder directamente a textura. Pregunta. Textura, sí, profe. Sí, porque es público. Entonces, listo. Como vos me estás dejando, entonces yo lo accedo directamente. Cout. Textura del cubo. Textura. Entonces le doy cubito punto textura. Cubito punto textura. Y le doy en line. ¿Sí entendieron la diferencia entre las dos primeras líneas y la tercera línea? En las dos primeras líneas estoy accediendo a métodos públicos que van y leen cosas privadas. En la tercera línea estoy accediendo a algo público directamente, a una variable pública. ¿Correcto, muchachos? ¿A alguien le queda alguna duda? Este es el momento para preguntarlo. Bueno. Entonces vamos a compilar, vamos a ver qué errores nos salen. Entonces guardamos y nos vamos para una consola. Cierto, estamos parados en este directorio. Entonces cubo.cpp. Entonces recuerden, G++, cierto, menos O, G++ menos O. Voy a llamar el ejecutable cubo, cierto, y el archivo se llama cubo.cpp. Les voy a mostrar más arribita, muchachos. Vuelve y juega. G++ menos O. Voy a llamar el ejecutable cubo. Generalmente yo siempre llamo el ejecutable con el mismo nombre, el .cpp, pero sin extensión. Cubo. Y el archivo se llama cubo.cpp. Le damos enter. Y miren lo que pasa, muchachos. ¿Sí ven lo que está pasando ahí? Salen errores. Vamos a ver qué son esos errores. Voy a verificar si es esto, muchachos.
Listo, muchachos, había un errorcito que ya les voy a decir cuál es. Miren el error, muchachos. Resulta que cuando yo declaro, esto se los quiero pintar. Bueno, primero que todo quiero que vean cuál era el error. Voy a ponerlo aquí. Le voy a poner un 1. Lo voy a compilar y miren lo que va a pasar. Va a decir: estoy haciendo lado 1 estático. Ojo, muchachos, que los errores no salen por salir. Está diciendo, vea, estoy haciendo la variable lado 1 estática. No puede ser estática. Ya les voy a explicar por qué no puede ser estática. No puede ser estática, ¿por qué razón? Porque acuérdense que yo les explicaba, recuerden que yo les explicaba que una clase era como un formulario vacío, ¿cierto? Imagínense en la clase como un formulario vacío, con unos cuadritos para llenar, ¿cierto? Cuando yo creo un objeto de esa clase, lo que hago es que crear una copia del formulario llenita, ¿cierto? Entonces creo una copia llena. Lleno, 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 lleno y lleno. Este es el objeto 1. Cuando creo otro objeto, ¿qué es lo que hago? Otra vez sacar una copia llenita, pero llenita de cosas diferentes, ¿cierto? Porque es un objeto diferente. Lo mismo cuando voy a sacar otro objeto. Vuelve y juega. El objeto 3. Hasta ahí está todo claro, ¿cierto, muchachos? Con los conceptos que hemos visto. Sí. Una copia llena. ¿Qué pasa si yo a ese formulario, o sea, a la clase, le lleno un dato? ¿Qué pasa si le lleno un dato? ¿Quién me dice? Que si se lo lleno en la clase. Se va a copiar con el dato. Entonces miren, ya no tengo forma de venir a cambiar el dato para los diferentes objetos. Entonces ese error que me está saliendo es ese, exactamente. Me está diciendo, vea señor, usted está cometiendo un error. Está asignando una variable en la clase estática porque nadie la va a poder cambiar. Entonces eso va en contra de la filosofía de que yo la puedo diligenciar. Entre comillas, pues haciendo la analogía con el formulario. Eso era lo que estaba haciendo ahí, muchachos, ¿cierto? Entonces ese era el error que me salía. Bueno, entonces ahora, si yo ejecuto el programa, me ejecuta, ya lo compilé, muchachos, miren, me compila, me generó el ejecutable, ¿cierto? Mírenlo ahí, cubo. Ah, perdón, les estoy mostrando el... Vuelve y juega, muchachos. Lo compilo, me compiló bien, ¿cierto? Verifico y está el ejecutable, ahí está, cubo. Lo ejecuto, punto slash cubo. Y miren lo que me sale. ¿Quién me dice por qué sale eso? Ya lo deben saber. Que ejecutó correctamente. Ahí no ejecutó correctamente. ¿Qué valor tenía a los lados del cubo? Ninguno, yo no le he puesto ningún valor. Y entonces, ¿por qué me sacó eso? ¿Por qué me sacó este numerote? ¿Por qué me está sacando que el color del cubo es 8 si yo no le he dado nada? Y que la textura es 6, mucho menos. Entonces vuelve y juega acá. Cuando yo saco una copia del objeto, ¿cierto? Esa copia, lo que yo llamo una copia, es reservar posiciones en memoria. Estos cuadritos pequeñitos que ustedes ven aquí son posiciones de memoria reservadas para ese objeto. Entonces, cuando usted reserva una posición de memoria, esa posición de memoria tiene un valor indeterminado, que pudo haber sido derivado de un uso anterior,
o puede ser un valor que el sistema operativo le haya asignado por defecto, mil cosas. Entonces aquí va a haber un valor, cualquiera. Si yo no le asigno un valor, esa posición de memoria me queda indefinida, me queda con un valor raro, ¿cierto? Entonces, para que finiquitemos el ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Dentro de cubo vamos a asignar estas variables. Al lado 1 le llevamos 3, al lado 2 le llevamos 2, y pongamos que al lado 3 le llevamos 1. ¿Será que estoy cometiendo el mismo error de violación estática? ¿Por qué no? Ya le está colocando un valor. Pero ahorita también lo estaba colocando un valor. Y miren que estaba erróneo. Porque aquí ya no me va a salir el error. Porque está dentro de la función. Entonces, eso solo se ejecuta cuando yo llamo la función. Miren, muchachos, les estoy colocando un valor acá en CalVol, dentro de CalVol, no dentro de la clase, sino dentro de CalVol. Entonces miren que CalVol solo se ejecuta cuando yo llamo esa función. Y se supone que cuando yo llamo esa función ya debe existir ¿qué? Para poderla llamar, ¿qué debe existir? Para poder yo llamar esa función, ¿qué debe existir? Ojo con eso, muchachos. Para yo llamar esa función, ¿qué debe existir? Los datos miembros de una clase o las funciones miembros de una clase se llaman a través de ¿qué? ¿De qué, muchachos? De un objeto. Entonces mire que cuando yo llamo la función CalVol, tiene que existir un objeto, porque si no, ¿cómo la voy a llamar? Entonces, en el momento en que llame la función CalVol, ya existe un objeto. Entonces ya creé una copiecita, ya creé la copiecita en memoria. Entonces ya no estoy haciendo una violación estática. ¿Correcto? Vamos a hacer lo mismo en obtén color. Vamos a llevarle a color rojo. ¿Cierto? Y si no se han percatado, ¿qué va a pasar con textura? Si textura no la puedo asignar en la clase. Buen dato, ¿cierto? Entonces, mire, vamos a romper paradigmas. ¿Qué pasa si yo hago esto? Cubito punto textura es igual a rugoso. ¿Es posible que haga eso? Que yo vaya y escriba directamente sobre textura. Sí, porque es pública, entonces puedo hacer eso. Pero miren que la condición siempre es que la acceda a través del objeto que ya creen. Ahora sí, vamos a guardar, vamos a compilar nuevamente a ver qué errores nos salen. Me está saliendo un error con el carácter. Ah, bueno, ya sé qué es lo que pasa, muchachos. Yo lo corrijo.
Bueno, muchachos, para que le podamos llevar una cadena de caracteres, vamos a hacer algo que ustedes ya deben también conocer. Constchar asterisco. ¿Cierto? Eso no es nuevo para ustedes. Esa declaración. ¿O es nueva? No es nueva. Ustedes esto sí lo debieron de haber visto el semestre pasado. Declarar una cadena de caracteres. Ustedes debieron de haber declarado una cadena de caracteres el semestre pasado. Entonces esa cadena se declara con char asterisco. Recuerden que eso es un apuntador a una cadena de caracteres, que yo lo defino constante porque va a ser inmodificable. Una cadena de caracteres generalmente yo no la voy a modificar, pues no tiene sentido. Porque para eso la escribo, para que sea algo que yo voy a usar. Ahora sí le puedo asignar aquí rojo. Y le puedo asignar rugoso. Vamos a ver qué pasa. Estoy tratando de arreglar un error aquí, muchachos. Apenas lo arregle se los cuento. Bueno, muchachos, para que no perdamos aquí tiempo, venga, hagamos el siguiente truquito. Ustedes también lo están haciendo, muchachos, allá. Ustedes pueden ver cuál es el error. Acá parece es que en la última línea es que sea out, pues que error.
Miren que yo creo que ya sé qué es, muchachos. Ya creo saber qué es, muchachos. Espérenme un segundo, por favor. ¿Alguno ya sabe cuál es el error, muchachos? Si acá me aparece es que expecte token, es que el punto y coma. En la última, la línea 36, de la textura. ¿Cuál es el error que te aparece? Que en la línea 36 que está mal, ¿cómo se dice? Es que expected token el punto y coma. Digo Q. Ya sé, muchachos, ya sé cuál era el error. Ya les voy a decir cuál era. Listo, muchachos, ya sé cuál era. Por favor, no tenía esto acá. Por favor, miren lo que pasaba. Lo voy a volver a deshacer para que miren cuál era el error. Desde cero lo voy a poner. Vamos a poner desde cero, muchachos. Para que vean la cadena de errores que había, que de eso se aprende. Listo. Así era como estaba ahorita cuando nos salió el primer error. Entonces mire que compilamos y nos sale. Bueno, esperen un segundo, porfa, que por aquí me faltó cambiar algo. Charco. Entonces miren, muchachos, los errores. Me está diciendo, dice invalid conversion from constant char to char, ¿cierto? Entonces me está diciendo, es inválido convertir desde una cadena de caracteres constante a un carácter, ¿cierto? A una variable carácter. ¿Dónde está pasando eso? Está pasando en la línea 24. Entonces miren que tiene toda la razón, muchachos. Yo estoy pretendiendo que a color, miren que a la variable color le llevo una cadena de caracteres, ¿cierto? Y esa cadena de caracteres la devuelvo después como un char. No es posible. ¿Cómo la tengo que devolver? La tengo que devolver es como una cadena de caracteres. Const char asterisco. ¿Queda claro, muchachos? Entonces, vuelvo y repito. En esta línea le estaba asignando la cadena de caracteres rojo a color, ¿cierto? Y estaba pretendiendo devolver color, pero miren que no tiene sentido devolver color cuando era char. Así estaba como char, porque no es un char, es una cadena de caracteres.
Entonces, como tal, tengo que devolverla así. Entonces lo devuelvo con const char asterisco. Correcto. Que es el apuntador a una cadena de caracteres. Bueno, hasta ahí está claro. Vamos a compilar nuevamente a ver qué más nos sale. Entonces me dice, ve, error en la línea 23. El prototipo para const char cubo obtén color, o sea, la declaración, cuando hablan de prototipo es sinónimo de declaración. El prototipo de esa función no hace match, o sea, no son coherentes. El prototipo no es igual a la definición. Vamos a ver. Aquí está la definición de la función obtén color, que devuelve un const char. Vamos a mirar donde la declaré cómo está. Ah, correcto. Miren donde la declaré. ¿Sí lo ven? La declaré retornando un char, y como ya la cambié, entonces la tengo que cambiar aquí también. Const char asterisco. Estos errores son muy típicos, muchachos, cuando uno hace prototipo, declaración y definición aparte. Entonces vamos a ir compilando pasito por pasito a ver qué más sale. Me está saliendo otro error, me dice, vea. En el miembro, en la función miembro, const char asteriscos tener color. Los errores son los siguientes. Invalid conversion from const char to char en la línea 24, y lo mismo al revés pero en la línea 25. Vamos a ver qué es. ¿Quién me dice qué pasa ahí? A ver, muchachos, si están pilosos. ¿Qué más tengo que cambiar ahí? ¿Qué tipo de dato es color? Carácter. ¿Qué tipo de dato es color? Char. Es un char. ¿Y debería ser un qué? La cadena de tres, ¿no? Una cadena. Entonces tengo que cambiarlo aquí también arriba. Entonces tengo que cambiarlo a const char asterisco. ¿Cierto? Grabemos y vamos a compilar nuevamente a ver qué otro errorcito nos sale. Me está diciendo, vea, le queda un error en la función main. Dice invalid conversion from const char to char en la línea 34. Entonces en la línea textura, cuando le asigno a textura rugoso, miren que a textura le estoy llevando una cadena de caracteres. Vamos a ver qué es textura. Ah, miren que textura es un char. Entonces no tiene sentido que le lleve una cadena de caracteres. Entonces, ¿qué hago? Lo declaro como cadena de caracteres. Const char asterisco. ¿Correcto? Hasta ahí queda claro, muchachos. Miren que los últimos errores no eran errores propios de C++, sino errores propios de sintaxis que a los que uno se enfrenta cuando está programando. Bueno, vamos a compilar a ver qué más nos sale. Listo, ya no nos salió ningún error. Lo que quiere decir que me debieron de haber creado el ejecutable cubo. En efecto, ahí está. Vamos a darle ./cubo, a ver qué me sale. Miren lo que me sale, muchachos. Volumen del cubo, 6, que es la multiplicación de los tres lados. Color del cubo, rojo, que fue lo que le asigné con la función obtén color. Y textura, rugoso, que fue lo que le asigné directamente porque la variable era pública. ¿Queda claro, muchachos? ¿Quieren que le demos un repaso al código rápido? Sí. Bueno, la primera línea, donde declaro la librería. La segunda línea, donde defino el espacio de nombres. Aquí creo la clase. A la clase le creo 4 variables privadas, ¿cierto? Le creo una variable pública y le creo 2 funciones públicas, ¿cierto? La idea de la primera función callBall es que
ir a leer, ir a las variables que son privadas y asignarles un valor. Y después retornar el volumen con ese valor. Correcto. La función constchar. La función obtener color, obtén color. ¿Cuál era el objetivo de la función obtén color? Asignarle un valor al color que era una variable privada, ¿cierto? Y retornar ese valor porque no había forma de leerlo, porque es privado. Bueno, ahora en la función main creamos un objeto que llamamos cubito. Con ese objeto vamos a acceder a todas nuestras opciones. La primera opción, ¿cuál es? La primera opción es vamos a calcular el volumen del cubo. Entonces, a través del objeto cubito le damos cubito.calvol. Entonces él va y calcula el volumen, accediendo a este método público o a esta función pública. Voy otra vez y el color del cubo, ¿cómo lo hallo? Con el objeto cubito y la función obtener color, que también es una función pública. Entonces miren que aunque el dato color fuera privado, yo lo accedí a través de una función pública. La variable textura es una variable privada, ¿cierto? Perdón, es una variable pública. Por eso la accedí directamente, entonces le llevé el valor directamente. Y aquí imprimo ese valor. Imprimo el valor que le llevé a textura. Finalmente retorno del main. Muchachos, el objetivo de este ejemplo era que ustedes vieran la relación que existe entre variables y atributos de un objeto. Y la relación que existe entre funciones y acciones o actividades o comportamientos de un objeto. ¿Quedó claro ese objetivo, muchachos? A medida que vamos programando le vamos a ir cogiendo más el hilo a esto. Bueno, muchachos, esta clase no nos rindió, pero para nada. Entonces les pido un favor. Para la próxima clase hay quiz, ¿cierto? El quiz que va a abarcar los temas de la introducción a la programación orientada a objetos, ¿cierto? Que fue lo que vimos la tutoría anterior. Y espérenme un segundo, porfa, yo voy a la clase de ustedes. Va a ser entonces lo que vimos la clase pasada. Va a ser lo que vimos en esta clase y el contenido. Ojo, muchachos, nos faltó ver algo que se llama constructores, que está en el contenido de esas diapositivas, de las diapositivas clases y objetos en C++, ¿cierto? Si ustedes van allá se van a dar cuenta que es un constructor. Ese tema va a entrar dentro del quiz, para que lo repasen, por favor. Ahí hay ejemplos de para qué es un constructor. Revisen para qué es un constructor y dentro del quiz lo ponemos. Aquí es brevemente para que se vayan con la idea. ¿Para qué sirve un constructor? ¿Cierto? Para lo siguiente. Miren, muchachos, que cuando creamos el código, ¿se acuerdan qué problema para inicializar lado 1, lado 2 y lado 3? ¿Se acuerdan el problema que teníamos? ¿Dónde las inicializamos? En la función o allá, nos salió un error. ¿Qué problema tan berraco inicializar eso? Entonces piensa uno, qué bueno que cuando uno creara un objeto, pudiera darle de una vez valores a las variables. Ve, yo creé un objeto cubo 1, le di los valores 2, 3 y 4 a los lados. Creé un objeto cubo 3, le di los valores 1, 1 y 3 a los lados. ¿Cierto? Sería muy chévere eso. Entonces, para eso es que se utiliza un constructor. Para yo de una vez, cuando cree el objeto, mandarle las variables a los datos.
Bueno, muchachos, estamos un poquito retrasados en el contenido. Pues a mí en este tema no me da temor eso. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo en la primera tutoría les dije que siempre y cuando uno tenga los conceptos claros, el resto será transparente. Entonces, estos primeros conceptos, o al menos la temática que estaba planteada para esta clase, cierto, que se va a tener que prolongar hasta la siguiente, la idea es que lo entendamos perfecto, que esas bases queden perfectas. Entonces, les pido por favor también que repasen el tema de la siguiente clase. Ya sabemos que para la siguiente clase vamos a ver lo que no vimos hoy, que es herencia y sobrecarga. Vuelvo y le digo, a nivel que aumentamos las clases, voy a disminuir la magistralidad. O sea que yo espero que al final del curso yo no venga aquí a hacer nada, sino que ustedes hagan la clase y me hagan preguntas y yo se las respondo. Entonces yo espero que para la próxima tutoría repasen para el quiz y repasen para esos dos temas siguientes y lo que les vaya montando de contenido en la página. Muchachos, aspiro también el fin de semana publicarles el mini proyecto para que lo empiecen a trabajar. Con las bases que tienen ya pueden empezar a trabajar el mini proyecto. Yo les programo el mini proyecto y les asigno una fecha. ¿Les parece? Bueno, muchachos, ya saben, estamos en contacto por la plataforma. Por si tienen alguna duda con el tema de constructores, por si quieren saber algo más, no sé, alguna inquietud que tengan. Bueno, por ahí para cuándo podemos saber la nota del quiz anterior. No, de este fin de semana no pasa. Yo creo que, pues, no sé si de pronto hoy, pero para no quedarles mal el fin de semana, del fin de semana no pasa la nota del quiz y la nota del mini proyecto. De una vez la del mini proyecto también. Vale, muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.